Institución educativa, Escuela Normal Superior de Corozal. Programa de formación complementaria. Módulo Psicología General. Docente orientador Ana Paola Sierra. Docentes en formación Helenice Villafaña Díaz, Carol Payares Vides. Línea de tiempo, evolución de la psicología. La psicología es la ciencia de la conducta y los procesos mentales. Tiene como objeto de estudio el comportamiento del individuo desde el punto de vista individual y grupal, además de comprender y explicar el comportamiento humano para mejorar la calidad de vida de las personas. Las escuelas de psicología son estructuralismo, conductismo, cognitivismo, humanismo, psicoanálisis y Gestalt. Algunas un poco más modernas como la psicología positiva y neurociencia cognitiva. Para comprenderlas mejor hablaremos un poco de cada una de ellas. El estructuralismo estudia la experiencia consciente atendiendo al contenido y a la estructura de la mente y no a su funcionamiento. Sus principales exponentes fueron Wilhelm Wundt y Edward Bradford Titchener. Se originó en Alemania durante el siglo XIX. Su aporte a la educación identifica los elementos básicos del conocimiento, comprende cómo se combinan y organizan para facilitar el aprendizaje, valora los comportamientos comunicativos. Tenía como objeto de estudio el tiempo que un sujeto emplea para responder una cuestión planteada previamente. Su método fue la introspección, observación interior. El funcionalismo. Sus principales exponentes fueron William James, quien estudió las funciones derivadas de nuestros pensamientos y sentimientos. Desarrolló la filosofía del pragmatismo. También estuvo John Dewey. Sus aportes a la educación fue que la idea de la educación es un proceso social, observable y progresivo. Funcionalismo. Sus objetivos: explicar la naturaleza de los estados mentales, describir la mente como una herramienta funcional, postular que los estados mentales y comportamientos son mecanismos de supervivencia. Esta surge a finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX en Estados Unidos. El conductismo. Sus principales exponentes: John Watson, considerado el fundador de la psicología conductual. Consideraba que el único modo de entender las acciones humanas era a través del estudio de su comportamiento. Barrus Skinner, discípulo del conductismo, creó técnicas de modificación de conducta como herramienta de cambio en las acciones humanas. Esta surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos, como una respuesta a licitaciones que algunos psicólogos ofrecían en las teorías anteriores. Sus aportes a la educación fueron: basa en el condicionamiento clásico y operante, que son procesos de aprendizaje que asocian estímulos y respuestas. Refuerzos y castigos que utilizan para promover comportamientos positivos y disminuir los negativos. Observación y medición. Se prioriza la observación directa y la medición objetiva de la conducta del estudiante. El cognitivismo. Sus principales exponentes fueron Jean Piaget y Donald Broadbent. El cognitivismo es una teoría psicológica que estudia cómo la mente humana procesa, almacena, interpreta y aprende información. Sus aportes a la educación. El cognitivismo aporta a la educación la comprensión de cómo las personas procesan la información, lo que permite diseñar estrategias de aprendizaje más efectivas. El aprendizaje significativo. Se fomenta la conexión de la nueva información con los conocimientos previos, lo que favorece la comprensión profunda. Esta surge a mitades del siglo XX en Estados Unidos, a menudo llamada la revolución cognitiva. El humanismo. Su principal exponente fue Abraham Maslow. Es una corriente
psicológica que se enfoca en el estudio del ser humano desde una perspectiva positiva. Su objetivo es comprender el potencial de crecimiento y autorrealización de las personas. Se considera que se fundó oficialmente en 1961 en Estados Unidos. En la educación aporta una perspectiva pedagógica que se centra en el desarrollo integral de los estudiantes. Este enfoque busca que los estudiantes sean más independientes, dignos y humanos. El psicoanálisis es la corriente teórica que surgió a finales del siglo XIX en Viena, Australia. Sus principales exponentes son Sigmund Freud en el año 1856 y 1939. Creador del psicoanálisis, la mayoría de sus aportaciones se fundamentaban en la teoría de los instintos, donde la motivación sexual tenía un gran poder explicativo. Carl Jung, en 1875 y 1961, fue su discípulo de Sigmund Freud. Realizó aportes sobre los sueños, consideradas manifestaciones de los inconscientes. Sus aportes a la educación fueron la comprensión de los procesos de aprendizaje, la salud mental de los niños y la intervención en la institución educativa. El psicoanálisis permite comprender las dificultades de aprendizaje y los procesos de aprendizaje de los niños. Psicología Gestalt. Surge a principios del siglo XX en Alemania. Sus principales exponentes son Max Wertheimer, en 1880 y 1943. Consideraba que nuestra percepción se basaba en una serie de leyes organizativas, las cuales consideraba innatas al ser humano. Wolfgang Kohler, en 1887 y 1967. Su aportación más relevante es el concepto de aprendizaje por insight, la comprensión inmediata y directa de la instructora de una situación o problema y de su solución. Su principal aporte a la educación es la posibilidad de desarrollar habilidades emocionales y sociales y de aprender a percibir y resolver problemas. Estudia la mente y el comportamiento humano como un todo. Sugiere que los humanos perciben los objetos como partes del sistema más complejos. Explora cómo los individuos organizan y dan sentido a sus experiencias sensoriales. La psicología positiva es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de las experiencias positivas, las experiencias personales y el bienestar humano. Surge en Estados Unidos a finales de los años 90, específicamente en el año 1998, cuando Martin, quien en ese momento era presidente de la Asociación Americana de Psicología APA, propuso un enfoque que enfatizara el estudio del bienestar humano y las fortalezas personales. Sus principales exponentes son Martin Seligman, Barbara Fredrickson, Angela Dubois. Sus aportes a la educación fueron promover el bienestar, la felicidad y el florecimiento humano. Esto se logra al identificar las fortalezas de las personas y utilizarlas para superar dificultades. Los beneficios que puede tener la psicología positiva en la educación son prevenir el bullying, la depresión, la mala convivencia y el suicidio, mejorar el rendimiento y la satisfacción, fomentar el espíritu de superación, promover la reflexión pedagógica, graficar que el aprendizaje es graficante. Neurociencia cognitiva. Es una disciplina que combina la neurociencia y la psicología para estudiar cómo los procesos cognitivos están relacionados con la estructura y función del cerebro. Sus principales exponentes son Michael Gazzaniga, Antonio Damasio, Elizabeth Lotus, Catherine Dulac. Sus aportes a la educación son comprender el aprendizaje, diferenciar diferencias individuales, aprendizaje activo, aprendizaje multisensorial. Surge en Estados Unidos entre el año 1970 y el año 1980.